momento? No. Ya nadie más, ¿verdad? Yo, profesor. A ver, ¿cómo te apellidas? Sánchez Lazo. Tu nombre es Sánchez Lazo. Sánchez Lazo. Sánchez Lazo. Pero tú eres del otro grupo, ¿verdad? Sí, el nuevo. Sánchez. No estás en ningún lado ya. Pero sí, de todas maneras, si quieres quedarte, no hay ningún problema. Sánchez Okay. Lazo, a ver, te anoto. Sánchez Lazo. Lazo, ¿qué más? Perdón. Sánchez Lazo. Pablo Enrique. Es la primera vez que te presentas, ¿verdad? No, ayer me presenté. Pero no me dijiste. Sí me pasó lista. Sánchez Lazo, no estás en la lista. En la lista que yo tenía el día de ayer, Sánchez. Sí, ya te vi. Entonces esta es de repuesto. Sí. Por la de ayer. No, pero yo sí me presenté, profe. Sí te presentaste y este es extra. Ok. Sí, estuvimos en el de acuerdo. examen de evaluación. Sí, perdón, ya encontré bien. Bien. Entonces, eso. Sánchez, ¿tiene otro, por favor? Catalán Nabor, profe, porfa. Catalán, no, sí, es de ayer, ¿no? También, catalán. De ayer, sí. Y es extra también. Gracias. Catalán es extra, ok. Bueno, entonces, ¿dónde dejé mis cosas? Ay, válgame Dios. Okay. Entonces, a ver, decíamos que era calcular la altura de la torre y el diámetro es la segunda pregunta. Esa es la segunda pregunta, la altura y diámetro de la torre. Entonces, ayer trabajamos en el grupo de ayer el resumen conceptual de ecuaciones para cálculos de la altura del empaque. Me pregunto si con ustedes el día de hoy, que son el grupo que he estado atendiendo y que ya tiene varias sesiones conmigo, pusimos esa hoja, ese resumen conceptual, y lo tienen ya, se los envió su compañero, no es compañero, pero es que Jesús Soberanes se los envió. A ver, que me conteste, por favor, alguien. Sí, llegaron ayer en la tardecita después del... Ok, pero ¿quieren que eso la presente ahorita aquí en la clase y la revisemos? Si no la habíamos revisado y ahorita la revisamos otra, o ¿qué hago? A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver, Mendoza Flores, por favor. Mendoza Flores, Abraham. Estás ahí, ¿verdad? Mendoza Flores, Abraham, contéstame ahí. ¿Pasaste lista o ya te fuiste? No, perdón, profe, sí pasé, es que sigo en el trabajo. No te me escapes. Bueno, acá ando, profe. Ok. Entonces, la pregunta que estoy haciendo es si la clase pasada, para resolver el inciso 2, presentamos un resumen conceptual donde se presentan las ecuaciones que podrían usarse. El miércoles todavía vimos una parte, profe, del resumen, pero fue cuando empezó a tener problemas con el internet. Ok. Bueno, entonces empezamos de nuevo y lo presentamos, y esa parte, pues, debemos de salir adelante el día de hoy. Esperemos que no haya ese problema, que fue algo, creo, excepcional.
afortunadamente. Entonces, por favor, Jesús, lo ponemos de nuevo. Ahora, el resumen conceptual tiene que, para calcular el diámetro, para calcular el área transversal al flujo de las empacadas, pero la otra gráfica es la que tiene que ver con la altura, y ya en este caso ya calculamos el área, y lo hicimos con la fase líquida, porque ese fue el dato que nos dieron, y nos dieron el dato. Si quieres pasa a la otra total. A ver, nada más aquí como una curiosidad, ¿no? Nos dieron el dato de la velocidad del líquido, entonces nos vamos a fase líquida, ahí en fase líquida. A ver, manténla tantito, por favor. En fase líquida, la anterior. Lo viste muy rápido. Aquí, esta. Así, la correcta es LB entre la velocidad del líquido, que fue lo que por ahí uno de sus compañeros hizo la observación. Entonces tuve que poner LB1 entre TL1 y ya con ella calculamos el área, que es la parte que es para la fase líquida, cómo se calcula el área, si el dato tiene que ver con la velocidad de la fase líquida, porque es caudal entre velocidad, y en este caso el caudal está en volumen y la velocidad en velocidad superficial, y la velocidad puede ser másica, y másica es que sea masa por unidad de área, por eso se le pone una letra prima, y si es molar se le pone una letra L, simplemente L prima. Ahí es una L con una patita para arriba, pero se obtiene multiplicando la velocidad por la densidad del líquido. Eso mismo que está aquí para la fase gaseosa está puesta también de la misma manera. Por eso este es un resumen conceptual. Pasamos entonces al otro resumen, por favor, Jesús. Entonces, el de las ecuaciones, correcto. Aquí está este resumen conceptual parte, el primer renglón dice, en una rodaja, o sea, en una diferencial de la torre, por eso se llama rodaja, le puse yo rodaja, la velocidad de transferencia de masa explícita para absorción es como sigue. Y entonces pone NA, entonces esa NA, si la pones con amarillito, por favor, NAA, y la parte de los coeficientes, aquí está un coeficiente individual, si les queda claro, es una K minúscula. Y la NA, eso, ahí debe quedar muy claro. Aquí es la diferencial de la transferencia por unidad de volumen en ese volumen de empaque, en esa rodaja. Y de esa rodaja es el área transversal por la pequeña altura que tendría, porque es una diferencial, y es lo que se transfiere, o sea, las unidades son moles por unidad de área y por unidad de tiempo, no, moles o masa, ¿verdad? En un momento, esa NA es en moles, y si la quisiera poner en masa, pues sería una variable que fuera testada, entonces la NA sería en moles, entonces son moles por unidad de volumen, de tiempo y unidad de volumen, pero el volumen, en este caso, que es una torre circular recta, sería el área transversal por la altura. Esa es la primera parte de la igualdad, y luego se pone en función de lo que ocurre en una de las fases. Es explícita en fracción mol, aquí está explícita en fracción mol, y en un punto de esa rodaja. Y aquí, como es el coeficiente individual, porque se pone K minúscula, a diferencia de la K mayúscula, aquí hay un error, ¿verdad? Un error. A ver. No, todo está bien aquí, en esta. Y luego viene otro individual, pero ahora referido a la fase líquida. A ver, dame un acercamiento aquí al pizarrón, por favor. Ahorita
me lo desapareces y luego me lo apareces. Cuando nosotros hablamos de absorción, podemos poner en un diagrama, podemos escribir en un diagrama, aquí tenemos las concentraciones de las fases. Este es un diagrama conceptual, es un diagrama en el que voy a representar, este es un zoom, pongo una torre, y en esta torre veo que cae el líquido, es una torre de pared mojada, por eso es un resumen conceptual, el gas asciende, el líquido cae por las paredes, y aquí lo que vamos a hacer es, en un punto de ese sistema, en un punto quiere decir a 1.5 metros aquí, este punto estaría representado a la derecha o a la izquierda, y en este caso, arbitrariamente lo pongo yo a la derecha, y entonces lo que quiere decir, esta es la interfase, y de el lado izquierdo sería la fase gaseosa, y del otro lado la fase líquida, Entonces, en este caso, las concentraciones están en fracción mol. Entonces yo representaría aquí un proceso de absorción, o sea, explícitamente digo que es absorción. Podría decir agotamiento, pero en este caso lo pongo absorción. Estoy representando la concentración, por ejemplo, del 10%, y yo sé que para que haya transferencia hacia la fase líquida va a disminuir la concentración, y aquí estaría representada la fase, pero esta parte que le voy a poner aquí ahorita, esta sería la película gaseosa. Esta es una película gaseosa. Esta es la teoría de la doble película de Lewis y Whitman. Entonces sería la película del gas. Y de este lado sería la película del líquido, ¿verdad? Aquí la pondría yo con azul para que quede claro que es la fase líquida. Del lado, en lugar de verde, la voy a poner aquí, la fase líquida la voy a poner azul. Entonces aquí queda la fase líquida. Y la fase líquida, entonces, esta es la película líquida. Película líquida. Película líquida. Y entonces esta sería como una película en la que hay hay una resistencia, ¿verdad? Digamos, y en la interfase no hay ninguna resistencia, por eso se llama la teoría de la doble película. Y el ejemplo que se pone es que en el mar, cuando se cae el petróleo, genera una película que bloquea el paso del oxígeno, y entonces los peces que necesitan consumir oxígeno van a morir, y también la flora y la fauna mueren cuando el petróleo se derrama y cubre la interfase entre el aire que está en la atmósfera y el agua. Entonces ahí sí hay una película, una interfase que bloquea el paso de la transferencia de masa. Y cuando no, la resistencia es cero, entonces pasa el componente del otro lado. Entonces lo que se representa, se acostumbra a representar, es que la concentración en la zona que no está cercana a la película, la concentración es constante, y en la interfase, o sea, en la película del lado del gas, la concentración va a bajar hasta una concentración que se llama YI, y esta YI sabemos que como no representa ninguna resistencia, será un valor que se encuentra en el equilibrio, o sea que en la línea de equilibrio la concentración YI tiene una concentración en la interfase que se llama XI. Entonces, esa es la concentración en la interfase, y la concentración de las fases sería YA, y esta sería XA para absorción, así la estoy representando. Que hay o sea, la concentración de la fase
es mayor que la de equilibrio, por lo tanto es absorción. Si estuviera abajo sería agotamiento. Entonces, pero la concentración a la interfase es menor que la de la fase, o sea, por eso la pongo abajo, la YAI, pero la YAI con respecto a la XAI se encuentra sobre la interfase para que no haya resistencia. O sea, por eso se le llama la teoría de la doble película. Resistencia total es la resistencia de la fase gaseosa más la resistencia de la fase líquida. Entonces, eso es lo que la interfase no presenta ninguna resistencia y por eso la concentración del lado del líquido sería la concentración de equilibrio. Eso es lo que significa que no hay resistencia. Entonces, XAI sería un valor más pequeño, pero no quiere decir que haya problema de resistencia, sino esta XAI es la equivalente de la concentración de equilibrio, luego ya viene, y aquí está la concentración de la fase. La de la fase es XA, y esta es YA. Entonces, el global es YA menos XA. Ese es el gradiente global. YA, este es el gradiente global. YA menos XA. El gradiente de la fase gaseosa sería YA menos YAI. Ese es el gradiente. Y el de la fase líquida sería XAI menos XA. Es este gradiente XAI menos XA. Este sí es obviamente XA. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer en este momento? ¿O todo está tan abstracto que no entiende nada? Está bien, profe. Todo bien, profe. Sí. Ok, bueno, entonces, por eso, ahora, con base en esta figura que siempre la debemos de tener en la mente, en la fase gaseosa el gradiente es YA menos YAI, ¿ok? Y en la fase líquida XAI menos XA. Y cuando quiero el gradiente global es YA menos XA, pero XA tiene un valor que se llama YA estrella. YA estrella en la gráfica de equilibrio. La gráfica de equilibrio la debería poner con otro color, ¿verdad? La gráfica de equilibrio la debería poner roja. Esta gráfica de equilibrio, esta es la gráfica de equilibrio. Esta gráfica es, aquí está absorción y este es YA y XA. Y este valor se llama YA estrella, porque es el valor del equilibrio. Y este es el gradiente en unidades de fase gaseosa, todo el gradiente. Por eso en lugar de poner XA, vamos a poner YA estrella, que es un valor equivalente. Por eso se inventó la concentración de equilibrio, lo que es la Y, y por eso le ponemos XA estrella. Y si lo veamos en unidades de fase líquida, entonces este es XA y este valor que está acá se llama XA estrella. Entonces el gradiente en unidades de fase gaseosa es este, XA estrella menos XA. Y el de la fase gaseosa es YA menos Y estrella. O sea, es lo mismo, pero en diferentes unidades. Entonces, cuando hablamos de la velocidad de transferencia de masa, ¿verdad?, decimos NA, y si es volumétrica, estaría por el área específica. Si nosotros ponemos un coeficiente individual, o sea, sería una minúscula, y lo ponemos en unidades de fase gaseosa, pues sería nada más la fase YA menos YAI. Y si lo ponemos en unidades de fase líquida, XAI menos XA. Y si lo ponemos el gradiente global, por eso lo ponemos YA menos YA estrella. Entonces, cuando ustedes presentan un examen y ponen las ecuaciones, pues precisamente ahí es donde se genera, o sea, se ve prácticamente que no, pues no tienen ni idea de por dónde andan. Entonces, regresamos por favor a la tabla, por favor, al resumen conceptual, Jesús. Todas las ecuaciones que
Ahí justamente eso es lo que refleja lo que acabo de poner aquí. La primera ecuación dice, coeficiente individual es ya menos ya i. Y si lo ponemos individual de la fase líquida, entonces sería XAI menos XA, todo basado en qué es absorción. Y si lo pongo global, entonces sería una K mayúscula y pongo YA menos Y estrella. Que sería justamente lo que acabamos de poner, la XA, pero escrita en unidades de fase gaseosa sería Y estrella. Y si lo pongo en unidades de fase líquida sería ahora XA estrella menos XA. Que es esta, aquí es esta parte, ¿verdad? Aquí creo que se me fue para acá, pero más bien es XA estrella, que es esta. Es esta es la XA estrella, esta. Entonces, XA estrella menos XA es justamente el gradiente de concentraciones en unidad de fase líquida cuando yo pongo en unidades de fase gaseosa la K mayúscula, pongo XA menos XA estrella. Entonces, eso lo hice explícito para absorción y luego para agotamiento es lo que viene, individuales y globales, en unidades de fase de concentraciones en fracción mol. Todos están puestos en fracción mol. Pero en los últimos dos términos, si lo pones con otro color, por favor, rojo, o ¿qué le ponemos? A otro color que sea, sí, rojo, a ver, en rojo. Ponemos ahora el coeficiente global, o sea, el segundo renglón de la primera que es explícita para absorción. Acá arriba, donde está la KX, la global, digamos que se podría escribir de muchísimas maneras, y los dos, ahí se ve puntos suspensivos y continúa abajo en un segundo renglón, explícita para absorción, y ahí se pone un coeficiente individual, pero en unidades de relación peso, si se fijan. Y como es individual, por eso es XAI menos XA, como es agotamiento, digo, es absorción. Y luego pone puntos suspensivos, perdón. No, porque entonces, lo que les pido a tus compañeros es que la asimilen, la revisen, y que si tienen alguna pregunta la discutimos aquí en el pizarrón. Está bien, Jesús, adelante. Está bien, gracias. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, profe, todo bien. No, Okay, profesor. entonces, tienen ustedes el resumen conceptual. Esa trata de presentar la parte que corresponde a lo que acabamos de ver, o sea, cómo se puede poner la velocidad de transferencia de masa en diferentes unidades. Entonces, si ustedes van, por favor, ahí en su propia... ¿alguien me lo podría compartir que de lo que ya les compartió su compañero? A ver, uno que sea poderoso con la computadora, ¿podría subir ese resumen conceptual de ecuaciones? ¿O nadie? ¿Alguien que diga yo? ¿Una dama o un caballero? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién dice yo? Si quiere yo le ayudo, profe. Solamente permítame, déjame buscarlo, porque los había impreso. Ah, ok. Entonces, Correa Huerta. Voy. Lo que queremos es compartir. Entonces, compartir, bueno, profe, primero voy. localízalo. Y ya que lo localices, me avisas para... Abajo a la derecha hay una señal para que lo puedas compartir. ¿O si sabes cómo Profe, se ¿yo podría comparte? compartirlo?
pero no puedo subrayar. Ok, no, compartir es suficiente. Bueno, se puede subrayar sin problema, ¿eh? Ahorita te digo cómo. Si ya lo tienes ahí, ¿quién fue? ¿Montesinos? Sí, no sé si ya se ve. Ya quedó. Ahora, si tú ¿Sí se te ve? vas a la superior de lo que son las opciones en el PDF, Lo que pasa es que yo no tengo el Adobe, yo tengo otro programa. Y el programa es más simple, pero es más rápido. Por eso le decía que no puedo subrayar. ok, está bien, está bien. Ahora, lo que vamos a hacer entonces nada más es retomar el segundo renglón de la primera ecuación, porque dice la explícita para absorción, y ustedes pueden ver que cuando es individual se pone en minúscula, exacto, esa parte, y cuando es el coeficiente global, entonces hay una estrella, y el subíndice del coeficiente en el segundo caso es una C que dice que las concentraciones están en densidad parcial molar. Ese es en la fase gaseosa, es una C, y en la fase líquida sería L, una letra L mayúscula. Y las concentraciones serían CAG menos CAG estrella, porque es global. Y del lado izquierdo está puesta la individual, pero en otras unidades. O sea que todas las igualdades, lo que quiere decir esto, que podría haber 50, ¿cómo le podríamos? Esta igualdad tiene 4 arriba, pero abajo quedarían otras otras 4 en unidades de fase líquida en relación peso, y otras 4 en densidad parcial molar de la fase gaseosa, y otras 4, o sea que sería una igualdad que tendría 50 opciones, y yo voy a elegir nada más una para no hacerme bolas, ¿verdad? Entonces la que en este caso justamente se pone explícita para absorción y luego explícita para desorción, ¿ok? Entonces pasamos a la siguiente. Este es para desorción, y luego ya pasamos a una manera más simple. Bueno, esta es la diferencial, y la parte que ya está abajo, que es el renglón donde está la Z, esa donde está la Z, ya está la forma integrada, por eso es Z, y esa es una forma que tiene la ecuación, y ahí existe una definición que se llama número de unidades de transferencia de masa y alturas de una unidad de transferencia de masa. Entonces, en el idioma internacional, en el libro como el CIDER o el Treival o todos ellos, se pone H, es el equivalente en inglés height, eso es el lenguaje internacional. La O quiere decir global, o sea, overall en inglés, y G, fase gaseosa, y la T es transferencia de masa. Entonces, HT o G está por el número de unidades de transferencia de masa. Entonces, una unidad de transferencia de masa es un espacio o una altura en la cual el cambio de concentraciones que se logra, o sea, el cambio de la fase, en este caso se refiere a la fase gaseosa, el cambio de concentraciones es idéntico al gradiente que se dispone. Esa es una manera que inventaron pues los estudiosos, ¿no? Chilcot y Corbus inventaron eso hace casi 80 años, en 1937, ¿no? Más o menos. Entonces, se puede poner, como lo vimos anteriormente, en unidades de fase líquida global o en unidades de fase gaseosa individual, etcétera. Entonces, es un resumen conceptual. Y en nomenclatura y psiquia, o sea, en la psiquia se ha acostumbrado a poner AUTG, altura de una unidad de transferencia de masa global, pero eso está más en la psiquia. Y el otra sería la nomenclatura internacional, que la O es global, fase líquida, todo eso. Entonces, pues, como ya ustedes son de otra generación y otro mundo, un mundo globalizado, pues lo ideal es que identifiquen la H y la N como altura de una unidad de transferencia de masa. Pero al final de cuentas, seguimos al siguiente renglón, por favor. Ahí está la parte de psiquia,
y luego dice explícitamente, entonces ustedes pueden ver ya ecuaciones explícitas para que ya las apliquemos directamente. Entonces ahí la que puse yo, está una en fracción mol y otra en relación mol. La diferencia es que una es G1 entre 1 menos Ya2, que sería como equivalente, y el coeficiente pues está en fracción mol. Las concentraciones están en fracción mol, congruente con todo lo que se maneja anteriormente. Y abajo quedaría GS por Ya1 menos Ya2, entonces KYA, aquí es Ya menos Ya estrella media logarítmica, que quiere decir que es el ¿cómo se llama? El gradiente en la base, el gradiente en el domo, y se saca el gradiente promedio. Y se puede usar fase gaseosa o fase líquida. Todas dan el mismo resultado y todas son equivalentes. O sea, la locura es que hay muchas opciones, ¿verdad? Aquí pueden manejar muchas opciones. Entonces es como la comida mexicana, ¿verdad? Hay mole de olla, hay mole de negro, mole del norte, o sea, hay muchos moles. Entonces, así, esto es como la comida mexicana, ¿verdad? Y que la comida oaxaqueña, y la comida de allá y de acá, aquí todo, pero al final de cuentas, pues todos tienen el fin de alimentarnos y de disfrutar de la comida, etcétera, ¿no? Y la última parte son dos ecuaciones simplificadas. ¿Qué significa simplificadas? Lo subes, ándale, ya. Dice TA, transferencia de masa a lo que se transfiere, ahí ya está explícito manejado. Es como si GS por Ya1 menos Ya2 lo pones como TA. ¿Sí lo ven cómo se despeja? Pero se puede poner que TA es proporcional, es como la ecuación de la velocidad de transferencia de calor. Ahí sería Q igual a UA por el volumen, o sea, en este caso el área, si la queremos despejar, o la Z, que sería el volumen, por un gradiente de temperatura, que sería o sea, esta es la ecuación equivalente a la transferencia de masa, equivalente a la transferencia de calor. O sea, es muy elocuente esta manera. Esta sí es como personal, no se encuentra prácticamente en ninguna parte, pero se deduce de todo lo que está y las ecuaciones que están ahí. Ok, entonces ya lo retiramos, por favor. Sí, profe. Entonces, nosotros aquí en el pizarrón, para resolver esta pregunta, tenemos, ¿dónde quedó mi pizarrón? Digo, mi borrador acá. Entonces, yo tengo toda esta teoría de transferencia de masa. Y bueno, para calcular el área, pues todo lo que vimos hace un momento también, o sea, por eso esos resúmenes conceptuales, ¿no? Entonces, caramba, espérate. ¿Qué? ¿Por qué se me está moviendo el piso? Ya, hasta acá. Okay. Es que está más, se acuesta tantito aquí, pero aquí es más firme. Ahorita que tengo que borrarle, se me mueve el piso. No se vayan a marear, se mueve porque así, no es un pizarrón fijo, es un pizarrón móvil. Está puesto aquí en una. Ok. Ay, se me entró una. Bueno, ya me la quité una espinita de la madera. Bueno, entonces, como les dije yo en un principio, bueno, para esta parte de la transferencia de masa, ya el objetivo en este caso es pasar al cálculo de la altura del empaque. Entonces, ya tenemos calculada previamente el área, entonces yo debo de elegir una ecuación. Entonces aquí lo que voy a tener que saber es qué datos voy a alimentar.
Entonces, debo alimentar concentraciones y el coeficiente. El coeficiente es el que va a mandar. El coeficiente es el que va a mandar. ¿Cómo tengo el coeficiente? ¿Cómo tengo mis datos de coeficiente? A ver, uno de ustedes que me haga favor de decirme ese coeficiente de transferencia de masa, ¿qué es el dato? ¿En qué unidades está? ¿Es un coeficiente individual, un global, es volumétrico, es superficial? ¿Cómo es? A ver, por favor. Individual. ¿Cuáles autores sabrán? Individual. Es un coeficiente individual. ¿Y qué unidades de concentración maneja? ¿Qué unidades de concentración maneja? El coeficiente individual que tenemos. Horas a la -1. Y esas unidades significan... ¿Sí saben por qué da horas a la -1 o no? Sí, profe. Porque, Sí, profe. a ver, explícanoslo. ¿Quién dijo que sí, profe? ¿Quién fue? No se me raje. ¿Quién fue? Para que Yo me lo fui, explique. profe. Es ver, porque dime. es un coeficiente de concentración y las unidades que tienen la concentración se cancelan, o bueno, se harían uno con las unidades de la propia del propio coeficiente. Coinciden, ¿verdad? Coinciden. O sea, coinciden kilomol por metro cúbico la velocidad. Por digamos, esos metros cúbicos, a pesar de que, o sea, son metros cúbicos, pero en un caso son metros cúbicos de la solución y en el otro caso son metros cúbicos de área a la transferencia de masa. O sea, pues no es lo mismo que lo mismo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues se simplifican y por eso la verdad es que yo sí he visto en publicaciones internacionales que lo ponen como horas a la -1, no es que lo hagamos nosotros arbitrariamente, sino así es. Entonces, quiere decir que nosotros el coeficiente que vamos a utilizar es el de, digamos que tendríamos que usar un coeficiente, o sea, este cálculo lo tendríamos que poner en función de utilizar KLA, ¿ok? Pero KLA se convertiría a un coeficiente global con la resistencia y este coeficiente nos convendría transformarlo a relación mol o a fracción mol, porque no queremos jugar con todas las unidades de concentración. Entonces, esto hace que la ecuación que ocupemos, preferentemente, le pondría yo unidades de relación mol, porque los datos de equilibrio están dados por una ecuación que es 31.3 de XA. Entonces, todo esto que está aquí, me invita, me dice, fíjate que para que no te metas en problemas y puedas trabajar fácilmente, entonces utiliza el cálculo de la altura de una unidad de transferencia de masa en función de un coeficiente que estuviera, como es de absorción, puedo elegir KX o KY. O sea, puedo elegir en unidades de fase gaseosa y en unidades de fase líquida, pero como es absorción, preferentemente voy a utilizarlos en relación mol, o sea que, pero fase gaseosa. O sea, yo utilizaría, no, entonces no LS, sino GS, ¿verdad? Porque es pura fase gaseosa, en este caso, mi número de unidades de transferencia de masa lo pondría Y1 menos Y2 entre Y menos Y estrella, explícito para absorción para que no me haga bolas. Esta sería de todas las opciones que tengo, esta sería la más recomendable.
o así lo hice yo, ¿verdad? Para evitarme problemas en tiempos de cálculo. Preguntaría yo, Alfredo Martínez Santiago, ¿te queda claro Sí, por qué elegimos esa opción? Sí, profesor. Digamos que, fíjate que al final de cuentas, todos los datos que tengas los puedes convertir en unidades de concentración, pero en ese resumen conceptual que les estoy enviando o que les envié, decimos fase gaseosa o fase líquida, explícita para absorción o explícita para absorción. Ocasionalmente podría ponerse un examen que quiere que lo resuelvas en unidades de fase líquida o en unidades de fase gaseosa, o sea que sea un requisito. Pero si a ustedes les causa problema, yo recomendaría que primero intentaran resolverlo de esta manera y que luego ya lo checaran en las unidades en que se los pide, de tal manera que si no, digamos que una estrategia para resolver el examen, no a fuerza tiene que ser usar KGA y presiones parciales, sino ajustarse a que yo use esta ecuación y haga todas las conversiones pertinentes. Entonces, esta ecuación que está en relación mol es muy sana porque ya tengo, inclusive ya tengo ya la relación mol a la entrada y a la salida, tengo GS, ya tengo el área y nada más me faltaría obtener el coeficiente. Y las Y estrellas se calculan con, por ejemplo, aquí sería, sería Y1 menos Y1 estrella, sería en la base, ¿no? Y Y1 estrella sería 31.3 de X1, o sea que, porque la ecuación de equilibrio la tengo en relación mol, o sea que, pues ¿para qué me complico, verdad? Si me lo dan así, si me lo dieran en fracción mol, bueno, pues entonces ya tendría las dos opciones, o en fracción o en relación. Pero en este caso, pues, la invitación esa es la lógica de pensamiento que debe transcurrir en unos minutos que yo decida qué es lo que voy a hacer, porque depende de lo que yo decida si yo termino satisfactoriamente el examen o no termino, ¿no? Y este examen que va a ser el próximo lunes martes, a las 11 de la mañana. Entonces, este es como que me preparo para yo saber elegir en qué me meto. Entonces, eso es lo primero que debe quedar claro o justificar la ecuación que voy a usar. Ok, ya quedó eso. Entonces, a ver, Ruelas, Aguilar, Kevin, por favor, dime qué hago. ¿Ya podría calcular el número de unidades de transferencia de masa o no? ¿Ya se nos escapó Ruelas? ¿Ya se fue? ¿Le pongo tache entonces? Sí, aquí estoy. Pues, contéstame. Sí, es que no se escucha bien, se escucha cortado. ¿Se escucha Es que mi cortada? Es que mi teléfono A ver, falla. entonces, No escucha bien. ok, bueno. Entonces, por favor, te convences que hicimos correcta la elección de la ecuación, que nos va a causar menos problemas si yo hubiera elegido otra en fracción mol. Esta es más fácil. ¿Te queda claro que esta sería una buena decisión? Sí, pues es fácil, bueno, porque es absorción y bueno, ya uno menos ya dos por el efecto de la absorción. Pero las unidades que tiene ya las calculamos porque el balance de materia viene en esas unidades, pero no en todos los casos sería recomendable. La parte más crítica y difícil, ¿cuál sería de los cálculos que vas a llevar a cabo? Pues tal vez sería, bueno, la parte más difícil, lo de los coeficientes. El coeficiente. Entonces, y el coeficiente que yo tengo es KL, un individual. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir, como me dan un dato, ¿qué dato me están dando de teoría? En el enunciado ahí viene claramente que la resistencia
es 14.43 de la resistencia total. Se considera que la resistencia de la película de la fase gaseosa a la transferencia de masa es 14. Entonces, eso lo tendría yo que poner como R, ¿es RG o RL? ¿Qué sería? ¿La fase gaseosa o la fase líquida? ¿La resistencia de la fase gaseosa o de la fase líquida? De la fase gaseosa, ¿no, profe? Ok. Ahora, el dato que me dan a mí, ¿cuál es? Me dan ¿no? Este es el que me dan. Este es el dato que me están dando. ¿Cuánto es? 34.47. 34.47 horas a la menos 1. Okay. Ahora, lo debo de convertir a global, pero para poder hacer mi paso es que yo aplique la resistencia del gas más la resistencia del líquido. Y lo tengo que asociar. Puedo poner la resistencia del líquido, o sea, 1 entre KLA, esa sería la resistencia del líquido. Esa sería la resistencia del líquido. ¿Cuál es el dato que me dan? A ver otra vez. La película gaseosa es del 1443. Quiere decir que la del líquido es la diferencia a 1, ¿no? Porque nada más hay 2 resistencias porque la interfase no presenta ninguna resistencia. Y puesta como porcentajes, la sumatoria, cuando se da uno como resistencia, el complemento a 100 es el valor de la otra resistencia. Entonces, en este caso, si me dan el dato de la resistencia de la fase gaseosa, y me dicen que vale 1443, quiere decir que la resistencia de la fase líquida sería 1 menos 0.1443, la resistencia total, y la resistencia total en las mismas unidades, no las voy a poner en otras, las pondría como el coeficiente global. Entonces de aquí yo deduzco el coeficiente global, el KLA. Y el coeficiente KLA resulta que es de 29.5. Este coeficiente global es 29.5. 29.5 horas a la menos 1. De sustituir valores, ¿no? Nada más, eso es todo. Ese es el dato que a mí me dan. Ahorita me dicen, si ya lo resolvieron, me dicen qué obtienen. Ahora, ya tengo ese coeficiente global, entonces voy a hacer la conversión de este coeficiente en fase líquida, lo voy a convertir a coeficiente en unidades de fase gaseosa, global en unidades de fase gaseosa. Este no es el coeficiente de la fase líquida, el de la fase líquida es el individual. Los individuales son de las fases y los globales son de ambas fases. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es saber que existe una velocidad de transferencia de masa en la fase y en el domo de la columna, porque serían diferentes, y con que yo lo haga en los extremos es suficiente para calcular lo que sería el coeficiente promedio, que en este caso fue de 29.5. Entonces yo pondría KLA como el dato para calcular mi velocidad de transferencia de masa, y lo pondría en 1. Y 1 voy a decir que es el promedio, porque pues el promedio, no sé, a mí ya me pasan el dato que es promedio. Entonces no sé cuál es en la base y cuál es en el domo. Entonces yo interpreto que el de 2 es el mismo que el del promedio, o sea 29.5 en el domo y en la base.
el global. Y los que voy a calcular nuevos, esos sí los voy a calcular en la base y en el domo. Y este lo voy a multiplicar por la densidad parcial molar, CAL. Pero CAL lo voy a poner como CL en 1 por XA1 menos XA1 estrella menos XA1. Y CL yo lo voy a calcular, es densidad de líquido entre el peso molecular de líquido en ese nivel. O sea, voy a tratar de obtener K, la velocidad de transferencia de masa en la base de la columna. Inclusive hay una pregunta al final que dice calcula la composición de la interfase. Entonces ya va a ser mero trámite que yo haga ese cálculo. Entonces yo lo voy a aplicar en la base y en el domo. Esta sería la manera en que nosotros estamos recomendando que se haga la conversión a coeficiente global. O sea, este es mi incógnita y este es el que yo voy a calcular. Y aquí sería por YA1, ahora estaría menos YA1 estrella. No sé si quedó claro. A ver quién me dice que sí o que no. O que calle para siempre. Sí, profe, una pregunta. ¿También se puede deducir por medio de las deltas de concentración? Esta sería una forma, no que yo me sepa fórmulas. O sea, el método de cálculo, la manera, el procedimiento, es explotar, o sea, fundamentarse en que la velocidad de transferencia de masa en un punto de la columna, y en este caso lo ponemos en la base y en el domo, es el coeficiente por el gradiente de concentraciones que tiene ese coeficiente. En este caso es densidad parcial molar, y por eso queda CL por XA1, que sería, a ver, aquí debe de quedar muy claro que CAL es CL por XA1. Eso es muy importante. Esta ecuación la voy a poner inclusive aquí con rojo, ¿verdad? Es la densidad parcial, es como la presión parcial, la presión total por la fracción mol. Si es presión parcial sería fase gaseosa. Y aquí densidad parcial molar C en 1 sería la densidad molar total por la concentración. Es equivalente la total por la fracción que es. Esa sería. Ahora, esta manera de hacer la conversión no requiere que yo convierta de KL a KX y luego de KX a global y luego que utilice la pendiente para sacar la fase contraria, etcétera. Esta ecuación o esta manera de pensarlo es como serviría para cualquier caso. Tú tienes un dato y tú tienes una pregunta. El dato es que el coeficiente te lo dan en densidad parcial molar y la pregunta es que lo quieres convertir a relación mol-fase gaseosa. Entonces pones el dato y la pregunta y en un solo cálculo vas a obtener el resultado. Calcularías uno en la base, otro en el domo y ya sacarías el promedio. Esta sería la técnica, la manera, el procedimiento que yo recomendaría. Aquí no repasaríamos ninguna fórmula, nada que tuviera que ver con eso. Aquí es directamente lo aplicamos de esa manera. O sea, lo calculamos en la base y en el domo. Aquí sería CL2 por XA2 estrella menos XA2. Y aquí le ponemos el coeficiente global en 2 y pongo YA2 menos YA2 estrella. O sea, y ya tengo KLA que he calculado. Entonces aquí lo que voy a calcular es XA1, ya la tengo también, y XA1 estrella. La calculo con mi ecuación de equilibrio, ¿verdad? O sea, XA1 estrella
como mi ecuación es de equilibrio, yo pongo aquí Ya1 y lo divido de 31.3. Si yo quiero calcular Ya1 estrella, pues esa ecuación la interpreto yo, 31.3 de X a 1. O sea que en mi gráfica, yo aquí tengo, por ejemplo, Ya, aquí estaría nivel 1, nivel 2, aquí mis datos de equilibrio, esta es una línea recta. Entonces yo con este dato que tengo, este es 1, no, este es 1 y este es 2. Aquí con Ya1, con la ecuación de equilibrio calculo X a 1 estrella. Y con Ya1, que sería este valor, calculo X a 1 estrella. Y con X a 1, calculo Ya1 estrella. Aquí Ya1 estrella. Y aquí Ya1. Ya1. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí, profe. Muchas gracias. O sea, en esa es lo que estoy yo encontrando, aplicando la ecuación de equilibrio para obtener ambos valores, y ya nomás aquí convierto de fracción a relación cuando lo requiera del valor del equilibrio, porque la ecuación de equilibrio está en relación mol. Entonces directamente voy a calcular Ya2, porque ya lo tengo, y ya tengo Ya1 estrella lo calculo. Y recuerdan que ya tenemos X a 1 estrella en relación mol. Pues ya más aquí X a 2 estrella es Ya2. Aquí, por ejemplo, sabemos que X a 2 vale 0. Vale 0. Pues Ya2 estrella va a valer 0. Ahora, de esta igualdad, de esto que tengo aquí en la base, sí los están viendo, ¿sí, verdad? Sí, sí se ve. Ok. Entonces yo de esta parte obtengo KA1. Y aquí tendría yo KA2. Y ya me voy directamente a la ecuación y ya lo sustituyo. Y aquí ya tengo Ya1 menos Ya2, y aquí tendría Ya1 menos Ya1 estrella. Entonces, y con estos dos valores, ahora saco el valor promedio. Les voy a dar los números que yo tengo para que los confirmen o los revisen, por favor, y me digan si se obtienen o no se obtienen. Entonces yo tengo KY1 son 68.5. 68.5, KYA1. KYA en 1, 68.5. 68.5. Y KYA en 2 serían 52. 52. Y el promedio a mí me da 60.4. Y es el que yo voy a sustituir. Sí. Yo intenté hacer los cálculos a como había entendido, que lo explicó el miércoles, y de KYA1 me dio de 52, y de KYA2 me dio de 52.2189, y en el promedio ya me dio de 52.1094. Pues sería cuestión de ya detallar. Por ejemplo, yo pongo, ¿cuál es la que no te da 68 en 1? La KYA1. La KYA1, bueno, el valor me sale, el global de KLA 29.5, ¿no? Ese ya, pues aquí ya lo puse. Ajá, sí. Por la densidad molar, yo la calculo entre la densidad de la mezcla, que es 998, entre el peso molecular de la mezcla que yo calculo en la base de la columna y que obtengo multiplicada la composición por su concentración. Entonces en la base me da prácticamente es agua y me da 18 el peso molecular. Entonces yo divido 988 entre 18 y con base en ese valor que son 55
yo calculo finalmente la densidad molar, 55.28, y mis composiciones y todo, y me da 68, el coeficiente, ¿sí? Eso es lo que yo tengo. Pues la densidad la tengo igual, y del valor de Na1 me da de 2.05. No, ese sí no lo tengo como 1. A ver, la densidad entonces 55.28, ¿no? Ajá. CL1. Y no, Sí. la concentración estrella, .202399, o sea, .2024. Ujú. ¿También? Sí. Sí. Y luego X a 1 me da .20114. Sí. Sí. Y ya divido entre Y1, que es .0752, menos Y1 estrella, que es .045, 385. Ese lo tengo diferente. El denominador. El denominador, porque hay que despejar el coeficiente, ¿verdad? Entonces lo divides entre Y1 menos Y1 estrella. Ya una estrella Ese también lo va- tengo diferente, profe. Ya1 ya fue el cálculo que hicimos o que se hizo al principio. Sí, pero es que el 0.7527. El Y1 me Ya da uno diferente, me da de .03583. No, porque Coincido tienes con que el dato del 31, es 31.3 por la concentración X a 1, que es .201145. Sí. X1, A mí me da igual que el Punto compañero 200. profesor. pero X a 1, ¿cuánto te sale? De .201144. Ahí está, entonces no hay problema. Ok. Ese es X a 1, X a 1 en relación mol, ¿no? Ajá. Punto dos Ajá. ceros 11. No, lo que yo estoy buscando aquí es la relación mol, ¿no? Ujú. Y1 estrella. Y1 estrella Sería 31.3 por X1. por X a 1. ¿Y cuánto te da? De .03583. A mí me da igual. No, Me da igual. no. A ver, entonces estoy mal yo. A ver, X a 1 en relación mol es .20, ¿qué? 11.4. 11.45 yo tengo. Entonces, Ah, por igual, 31.3 me da .045.385. Creo que está mal la Está mal calculadora. esa... Igual y lo calculó esa- mal, profesor. Sí, creo que esa Yo operación- calculé mal ese valor. Sí. Creo que sí. Bueno, porque ahorita lo hice otra vez en la calculadora y me salió lo mismo a lo que ya calculé. Coincido con Fernando, lo volví a hacer y me volvió a dar lo mismo. Igual, profesor. A ver, voy a multiplicar, a ver si a ver, yo para encontrar dónde me equivoqué. 31.3 por .20 11.45. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Ese es ya una estrella. así es. Y me debe dar... Ah, caramba. 0.35. A checar. .035.4, ¿verdad? Ajá. Así es. Ajá. Exactamente. No, pues está mal. Estoy mal. Bueno, entonces, qué bueno que ya entendieron y entonces yo debo de corregir ese valor y la parte entonces que corresponde a que yo saque la media logarítmica, la diferencia Y1 menos Y1 estrella, Y2 menos Y2 estrella, el coeficiente promedio, entonces va a ser ligeramente diferente de lo, bueno, no ligeramente, los valores que tienen ustedes. Entonces aquí los corrijo y
A ver, entonces voy a poner el coeficiente en la base, ¿cuánto sale? ¿Sí lo hicieron en la base y en el domo? Sí. Ok. Sí, profe. Ok, entonces el de la base, ¿cuánto les da? El de calle A1 me da de 52. 52 y el de el domo, Me da de 52.2189. uy, pues ya, casi son iguales. Entonces ya lo sustituyo yo en GS, en 13, y ya pongo ya 1 menos ya 2 y calculo el gradiente en la base, en el domo, los resto y luego los divido entre el logaritmo. ¿Y cuánto les da la altura entonces en total? Me dio de .6045. 0. ¿Altura? Ah, no, No. perdón. No, perdón. Esa era la OTG. La OTG, ¿no? Z. Ajá. Sí, la Z ya me dio de 3.05. A mí me dio de 3.05. 3.17. Bueno, entonces, ¿el número de unidades de transferencia cuánto les da? Me dio de 5.05. 5.05. ¿Y la altura? .06045. 0.06 metros, ok. Entonces, Perdón. 3 metros. .6045, perdón. A 0.6. Sí, se me fue. Ok. Bueno, entonces, pues ya lo checamos en todo sentido. Y el diámetro de la columna con el área que habíamos sacado me da a mí .73. Porque pregunto el diámetro, ¿no? .53. A mí me da el diámetro. La Sí. altura, entonces, va a dar 3 metros y el diámetro .73. Ok. Sí, profe. Ok. Entonces pasamos a la última, no, a la tercera. La tercera. A la tercera. Sí está largo, ¿no? Entonces, si se trabaja con una delta P de 200, determina la velocidad lineal de la fase gaseosa alimentada y la altura de la columna. O sea, es hacer de nuevo el cálculo. Entonces, ahora tenemos que entrar de nuevo a la gráfica. Entonces, primero tenemos la abscisa y luego, a ver, entonces, ahí va a salir ligeramente diferente mis valores de los que ustedes obtuvieron, seguramente. Sí, avanzaron hasta lo último, sus compañeros que me dijeron Sí, profesor. los valores de los coches. ¿Sí lo hicieron hasta el último? Sí. Ok. Entonces, a ver, ahorita yo voy a tener ese tache. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí. Entonces, esta es la tercera pregunta, ¿no? Entonces voy a usar el azul. Entonces ponemos, si delta P, ya lo voy a tirar al piso ya, no voy a caerlo después. Si delta P, también ya. Si delta P entre Z es 200, la pregunta es calcular la altura y el diámetro, ¿no?
No, la altura ya no. Aquí nada más es la pregunta es el área, ¿no? No, pero también piden la altura, ¿no? No, ¿verdad? Dice. Nada más. No, sí, la pregunta 3 es calcular la altura. Sí, la caída de presión es de 200, calcular la velocidad de la mezcla gaseosa alimentada y la altura de la columna. Ahora, para este caso, no la calculé, oye. No, sí la calculé. Pero va a estar mal. Entonces, si delta P en Z, entonces con esta me voy a la gráfica de nuevo. Pero ahora, a ver, quienes ya lo hicieron, por favor, ¿quién me hizo favor de pasar el resumen conceptual? Ahora lo que quiero es la gráfica de Ecker, por favor. O sea, vamos a usar la gráfica de Ecker. Entonces vamos a... adelante, entonces, por favor, ya. Por ahí te sustituyeron y pues ya sabes cómo es esto, ¿no? Ya estuvo muy ágil su compañero. ¿Quién fue que me hizo favor? ¿Yo? ¿Fernando? Montesinos. Sí. ¿Fuiste tú, Montesinos, el mago? Fue un mago ahí. Lo hizo bien, muy bien. Entonces, no, pues yo creo que a lo mejor no van a tener problema en pasar, ¿verdad? Ojalá que así sea. Algo tenía que ser mi carrera de técnico en computación. Qué bueno. Mira, aquí, bueno, alguien que me diga cómo se hace el cálculo, por favor. Levántala un poquito más para que se vea eso, ahí, que entre la abscisa. Ok, está bien, ok. Entonces, nos dicen, si delta P es de 200, entonces ahora, aquí en este caso, lo que vamos a hacer es calcular el diámetro. ¿Cuál es el dato? Es la delta P, entonces nos vamos a ubicar en la línea. A ver, por favor, marca la línea de 200, ¿cuál es? Con amarillito o rojo, o lo que sea. Por favor, Jesús. Que en la gráfica indiques la isóbara de 200. La isóbara, ¿cuál es? Esa la que sigue. Las de 200. Exacto. Esa es la de 200. Ahora, entonces, ¿con qué vamos a entrar? ¿Cuál es el dato y cuál es la pregunta? ¿Es la ordenada o la abscisa? La ordenada es la del eje de las Y y la abscisa sería el eje de las X. ¿Cuál debemos de obtener? La ordenada, profe. ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? La ordenada. ¿Por qué la ordenada? ¿En qué te basas? La ordenada sería la de las Y, ¿no? Por medio de Y ahí gráfica está. la ordenada, porque por medio de cálculo podemos calcular la abscisa. Por eso. El dato sería, o sea, lo que tenemos que calcular primero es Es la abscisa. la abscisa y el resultado que vamos a obtener es la ordenada y de la ordenada despejamos la velocidad másica y en este caso estaría al cuadrado. Sí. Entonces, ya con esa que está al cuadrado, con el gasto en la base, calcularíamos el área, en este caso, la nueva área y consecuentemente la nueva velocidad, porque aquí el dato que tú obtienes, si la amplías, por favor, Jesús, un poco más, para que salgan lo que está a la izquierda y a la derecha
de cuáles son los datos y cuáles son los resultados. Hazla más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Más al 70, yo creo. Ahí está. Fíjense, los datos que vamos a alimentar son, en este caso, el dato de la abscisa. Subimos a 200 y ya leemos la ordenada. Y con la ordenada obtenemos el resultado, sería g' al cuadrado, luego obtendríamos la velocidad másica. Obviamente, para sacar la raíz cuadrada, pero la G mayor en este caso sería G1 por ser absorción. Si fuera desorción sería G2, sería el gasto en masa, porque justamente el valor que obtienes de la ordenada es la velocidad másica de la fase gaseosa, o sea, en kilos por hora metro cuadrado. Entonces, a ver, aquí en el pizarrón lo que yo voy a anotar es, desde luego, a lo mejor tengo algún error, pero aquí yo obtendría, con esa caída de presión, más la abscisa, y la abscisa es L testada prima entre G testada prima rho G en rho L menos rho G. O sea, este valor es como 1 entre 998 menos 1.18, que ya lo calculamos, ¿verdad? Aquí se aplicaría a la base. Aquí se aplicaría a la base. Bueno, este no necesariamente, y este es a la 1/2. Ahora, esto se supone que es constante porque no van a cambiar los gastos. Entonces, del cálculo que ya hicimos previamente, yo estoy asumiendo que este valor es constante y es de 0.4878, es 0.5. Entonces, de gráfica se obtiene la ordenada Ahora, ¿por qué no varía aquí? Porque inclusive este valor, si ustedes lo observan, sería L1' entre G', pero también puede ser que el área se subiera arriba y abajo. O sea, no necesariamente por unidad diaria, porque ahora va a cambiar el área. Por eso este valor se obtiene como se indica en la parte izquierda de la gráfica. A ver si la regresas, por favor. Ahí está. Fíjense, del lado izquierdo los datos que meten serían L1 o L2 según se trate. Entonces sería LS por el peso molecular del lineante líquido más X entre el peso molecular. Y como ustedes ven, ahí están las relaciones mol y está GS. No hay problema, ahí nada más le asignan la G mayor, pues, si es absorción en la base, y si es absorción lo calculan en el domo. Y ese valor tal cual lo transcriben y sería L'. Entonces ese valor sería constante y vale 0.5. De gráfica, la ordenada, yo obtuve 0.018. Y en consecuencia, cuando lo igualo y lo despejo, obtuve, o sea, de la ordenada, primero la sustituyo en el valor que tengo. Primeramente con 0.018, este es igual a la ordenada, y de aquí se despeja G'. Primero G' al cuadrado, luego G', masa. Y esto me da, fíjense, aquí es bien peligroso, ¿verdad? Porque está en kilos por segundo metro cuadrado. Entonces hay que tener cuidado ahí.
Entonces, para poderlo comparar, G' lo voy a tener que multiplicar por 3600. Por eso luego resulta que cuando aplican la gráfica de Eckert, resulta que le sale de 20 metros el diámetro, y entonces se les olvida convertirlo a horas. Entonces sería 1311 el valor, y el área que yo en este caso obtuve, que ya ven que, pues de acuerdo a los errores que tuve, yo ahorita lo que les voy a proporcionar son los datos que yo obtuve. Sería G1 testada por ser absorción, entre la G', que es el dato, la velocidad másica, y me da 0.34 metros cuadrados, y de aquí me da el diámetro de 0.66 metros. Y con esto la altura me da de 3.97 metros. Estoy considerando que GS que voy a alimentar es diferente, y coeficiente, o sea, voy a seguir usando los mismos datos, y aquí el número de unidades de transferencia yo lo puse que es el mismo, y me da la altura de 3.97, o sea, en este caso, obviamente se reduce, seguramente fíjense, curiosamente, ¿no? Este es un análisis que se puede hacer con el diámetro o con la caída de presión que resultó de la gráfica, que era como 100, o sea que como la habían diseñado, no estaba funcionando bien, porque se dice que debe estar entre 200 y 400. Entonces con 100 seguramente va a haber problemas en la transferencia de masa. A lo mejor no funciona bien la columna, porque se quiere que dentro de la columna y en cuanto a los empaques, cuando pase el gas, justamente ya la columna esté como inundada. No, que empiece a inundarse, vamos. O sea, que haya una cantidad de líquido grande, de tal manera que el gas que pase provoque mucha ebullición, vamos a llamar, o mucho movimiento de la fase líquida, y entonces que la transferencia de masa se incremente por esa razón. O sea, que el número de reinos se altere, y entonces consecuentemente por ello la velocidad de transferencia de masa es mayor, y eso se genera si yo reduzco el diámetro. Por eso el diámetro en este caso es más pequeño. Cuando yo calculo el diámetro es más pequeño que en el anterior, de acuerdo a los resultados que yo tengo, ¿verdad? Pero el análisis debe ser consistente con ese resultado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, yo me confundí un poco. ¿Por qué consideró en la abscisa el valor de 0.5? Porque yo consideré constante ese valor, el que ya había calculado previamente. Ahora, ¿por qué consideré constante el valor? Porque no varió. O sea, la abscisa es las relaciones entre las densidades, esas no varían, ¿estás de acuerdo? O sea, la del gas vale 1.18 y 1.18, y la otra vale 998, o sea, esa no va a variar automáticamente. Y acá, lo que es la velocidad másica, no va a variar tampoco, porque el área que aparece, esta es una relación, no sé si observes. Sí. O sea, está prima, pero es prima arriba y prima abajo. O sea, al final de cuentas, el área no participa. Y lo que tú vas a encontrar es el valor de la ordenada. O sea, tienes que subir, y hasta 200, en lugar de 100, que fue el otro valor que obtuvimos, vas a subir a 200, y entonces el valor resulta mayor, para que tú sí, entonces el que sí varía es el de la ordenada. Y de la gráfica, la ordenada vale tal valor, y ya de ahí despejo la velocidad másica al cuadrado, y luego ya la saco la raíz, y ya la puedo comparar, y obviamente me va a dar un diámetro más pequeño, para que se incremente la velocidad.
En el otro caso, ustedes obtuvieron un diámetro más grande. ¿Más grande o más pequeño? No más pequeño. No más grande. En este caso el diámetro debe ser, el que resulte aquí debe ser más pequeño para que se incremente la caída de presión. Es lógico que si reduces el diámetro, se incremente la velocidad. Esa es la lógica, ¿no? Sí. ¿Si es congruente lo que estoy diciendo con lo que son los cálculos o no? Sí. Ok. O sea que eso es lo que está ocurriendo. Bueno, es que me confundo un poco porque el valor anterior que se calculó de la abscisa fue de 1.14. Entonces no entiendo muy bien qué cálculo hizo o de dónde tomó los datos para que le saliera 0.5. A ver, aquí fue el error que yo cometí anterior. Yo también tenía ese de 1.14, pero bueno, en mi caso, lo que yo me confundí es que para sacarlo de la abscisa, este es G', entonces G' es G testada sobre DS, y así ya es como me salió lo mismo que el profesor. Entonces no sé si tengas el mismo error que yo. Creo que sí. Sí, porque para la abscisa te digo es L1 testada sobre de G1 testada, pero prima. Pero no importa si está prima, porque se elimina la S. Es lo que estaba diciendo el profesor hace ratito. Por unidad diaria. La prima significa que es por unidad diaria. O sea, es la velocidad másica, que es el objetivo de la gráfica D, que te proporciona la velocidad másica. Y recuerden que la velocidad másica es equivalente a la velocidad superficial, nada más la multiplicamos por la densidad, o sea, en kilogramos por metro cúbico, te da kilos por hora al metro cuadrado. Esa es la conversión, esa fue la otra. A mí la abscisa también me salía como de 1.18, parecido a lo que comenta el compañero. Sí, de hecho la vemos la abscisa de 1.28 no me dio. A mí me daba de 1.16, la abscisa. ¿La abscisa? Sí. El error que yo había cometido, o que cometí, perdón, y que tengo que corregir, ¿de qué fue? Recuérdenmelo por favor para que... Fue en el coeficiente, ¿no? Sí, había tomado mal en lugar de valor 68 es 61, ese es, o 50. Bueno, ese fue el valor del error en obtener la Y1 estrella, pero en sí el valor numérico de la ordenada y de la abscisa fue obtenido previamente, y con base en él el área que se encontró y en consecuencia el diámetro es un área más pequeña, y la que va a resultar ahora va a ser, no, era más grande porque ahora va a resultar más pequeña comparativamente, ¿no? Fue 0.42 el área que había, y lo que calculamos a la caída de presión nos dio un valor. Entonces, en este caso, a ver, ayúdenme ya para que terminemos esto antes de que enloquezca. Por ahí suena la calculadora que está funcionando. Ya van a ser las 6. A ver, profesor, es que esa era mi duda de dónde obtuvo el 0.5, porque de todas formas el valor que tiene mal de Y1 estrella no afectaría ahí. Entonces, originalmente lo calculé L1 testada
ese valor de L' tiene que estar en kilogramos por segundo metro cuadrado, ¿ok? Así debemos de sustituirlo. Ahora, si no lo pongo por segundo arriba y queda por hora abajo y arriba, no importa. Pero yo lo calculé en kilos por segundo metro cuadrado. Y esto es una relación. Entonces, si no lo dividí entre el área, tampoco es problema, pero L1 sí lo calculé, como lo puse yo, LS por el peso molecular del lineante líquido, más XA1 por el peso molecular de A, así se calcula. Por eso, cuando se pone ahí el cálculo, se pone de esa manera, como LS, y puede ponerse en segundos o en horas. No hay variación. No tiene por qué cambiar. Profe, ¿cuánto le dio L1 testada? L1 testada. L1 testada. Te voy a dar mi valor de LS para empezar. Sí. 15,000, L1 testada, 15,224. 15,224. Pero dividido 224, dividido entre 3,600, pero ambos los vamos a dividir entre 3,600, serían 4.23 L1'. Ya puesto como L1', pero si pongo nada más L1 y si lo pongo en horas o en segundos, si yo lo pongo igual abajo, tampoco va a variar. Entonces, como no varían los gastos ni varían las densidades, pues no tiene por qué variar el valor de la abscisa. No varía LS, ni varía GS, ni varían las concentraciones, entonces debe ser automáticamente constante. ¿Sí, de acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Cuánto le dio G testada prima? G testada prima me dio .2985, o sea, 0.3 kilos por segundo metro cuadrado, porque lo calculé en segundos metro cuadrado. Pero insisto, cuando yo divido este valor entre G1, ambos están divididos por la unidad de área. Por eso son constantes. Profesor, ¿podría repetir por favor el valor de L1 testada prima? L1 testada prima 4.23. Es que a mí me había dado de 9.97. Ah, caramba. No, pues ahí sí tendríamos una diferencia notable. Sí. A ver, el LB1, ¿cuánto te da? ¿Cuál? ¿L1 testada? LB1. Ah, LB. O sea, en volumen. 15.25. 15.40. L1 testada se calcula así como está ahí, LS por el peso molecular del lineante líquido más XA1 por el peso molecular de A, y LS es el valor, es 842.37. LS es 842.37. Sí. Entonces, ahí creo que ustedes tienen un error. No, Aquí no veo que tenga error. es que creo que sí estábamos bien con el LB1, porque yo igual lo tengo como usted, de 15.253. Solo que algo sí salió muy extraño, porque coincido con el compañero Salvador, porque a mí me dio L1 testada prima de 10.0798. Es que el valor que él dice
el valor que dice el profe de 4 puntos no sé qué, nada más es L1 testada, no prima, no lo divide entre el área. 4.23 ya es L testada prima. L1 testada prima. El área le sale... Es que creo que le faltó dividir por el área. No, está... el área es .42, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué les parece si lo revisan ustedes y también lo reviso yo? Y ya a este le paramos. Ya nada más voy a poner el inciso 4, ¿ok? Para que, digamos aquí conceptualmente, ya no debe haber ningún problema. O sea que ya queda, por lo que ahorita me están diciendo, pues quiere decir que ya lo entendieron bien. Ya no hay ningún problema. Entonces, paso al último inciso, que es calcular la composición en la interfase. Entonces aquí hacemos lo mismo, la historia de lo que ya teníamos anteriormente. Entonces me voy a la base y al domo. Entonces aquí voy a poner NA1 y luego lo haría en 2. Y aquí pondría yo KYA en 1, lo que haya obtenido por YA1 menos YA1 estrella. Todo lo conozco. ¿Ok? Y entonces lo igualo con mi coeficiente individual, que es el original, que tendría yo KLA por CL, y aquí pondría XAI1 menos XA1, XAI1 menos XA1. ¿Ok? Y de ahí lo que voy a despejar, queda claro que yo voy a calcular que ya tengo todos los valores, y aquí la única incógnita que tengo es XAI1. Una vez que obtenga XAI1 lo convierto a relación mol, y con relación mol aplico la ecuación de equilibrio y ya puedo calcular la composición de la otra fase. Aquí obtendría yo XAI1, lo convierto a relación mol y aquí calculo el valor de YI con la ecuación de equilibrio. O sea, aquí es 31.3 de XAI, porque la ecuación de equilibrio se aplica a la interfase, porque en la interfase los valores son la composición en equilibrio. Entonces, ahora sí, le dimos duro. Nos faltaría la parte de humidificación. Y esa, pues ustedes me dicen si la vemos ahorita un rato. Ya lo habíamos avanzado, ¿verdad? Sí. Sí. Ustedes me dicen si quieren lo leemos y lo planteamos o lo dejamos para mañana. Nos quedamos de ver a las 10:30. Yo diría que mañana, por algunos compañeros que se tengan que retirar o algo así. Bueno, ya se han ido algunos. Entonces, bueno, pues entonces nos vemos mañana. Y mañana ya es sábado. Entonces lo que tendríamos es, la meta es, pues, tratar de, ya lo dejamos así. Sería en la base y en el domo, y esta sería la manera de resolverlo. Y si quieren, les paso yo los datos que obtuve. No sé si ustedes ya lo habían hecho o lo habrán hecho. No, Yo creo que la pregunta 4, que es las composiciones en la interfase.
Y mañana veríamos entonces, les adelanto que el problema que es de deshumidificación que vino, es un problema que viene en los apuntes, ya resuelto. Digamos que es prácticamente igual, Creo que el que viene en los apuntes está un poco más sencillo, pero sería cuestión de revisar la deshumidificación, si es que nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Yo quedé con sus otros compañeros del otro grupo, como nada más tenemos una sesión, que voy a dar clase el lunes. Entonces, pues si los que ahorita asistieron de parte de este grupo quieren venir mañana, pues adelante, y si quieren venir el lunes, pues los de este grupo, perdón, me avisan. Bueno, nada más me avisan y no tengo inconveniente que estén presentes, vamos, porque pues lo que daríamos lo verían todos, ¿no? Sí, profe. Y con ustedes que sí están trabajando, pues ya que me están checando, pues qué bueno, ¿verdad? Porque así, a ver si ahorita me pongo a trabajar a corregirlo. Pero no, ya, quedé exhausto. Sí, está tosco. Sí, estuvo rudo, ¿no? Estuvo intenso, es el adjetivo que le vamos a poner. Bueno, pues pásenla bien y gracias por estar aquí, y pues síganle trabajando, ustedes tan jóvenes, y corrijan lo que haya que corregir, y ya con esto que vimos, L1 testada pues no debe de ser diferente, se puede poner en horas. Yo los datos que les di fue para obtenerlo finalmente en kilos por segundo metro cuadrado, pero pueden quedar en kilos por hora si es que son arriba y abajo, ¿verdad? Lo que sí no se puede es que de la ordenada, pues obviamente tengo que meterlos en segundos y tengo que convertirlos a horas, porque de ahí sí queda el valor absoluto de la velocidad mágica. Y eso sí tengo que obtener. Cuando lo compare con el de operación, pues ese ahí G1 testada debe estar en las mismas unidades que la G' de la velocidad que yo haya sacado de la gráfica. Ahí ese es donde, ahí sí les saldría que en lugar de que el diámetro fuera de 0.66 le daría de 10 o 15 metros, porque más o menos es 3.600 veces mayor. Bueno, a lo mejor raíz cuadrada de 3.600, pero es verdaderamente fantástico el valor que sale, es absurdo, vamos. Y eso quiere decir que hay algún error, y el error estaría en que la gráfica está calculada a la velocidad que se obtiene por segundos. Bueno, pues a descansar un rato. Bueno, o ya hasta mañana nos veríamos, Dios mediante. Sí, profe. ¿Alguna otra Muchas pregunta gracias, que haya por profe. ahorita? Por el momento sería todo. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Luego. Que tenga buen día. Mañana. Hasta luego, que estén bien. Que estén bien.